Buenos días con todos y con todas. Vamos a comenzar nuestra reunión de inversiones. Hoy tenemos sesiones de ingresos. Un día con pocas noticias, como ustedes pudieron ver, casi ninguna noticia realmente. El mercado está completamente quieto. Esto se debe principalmente a que las noticias, como ya vimos el día de ayer, pues se centraron la semana pasada. La noticia más fuerte son los datos del IPC. Mientras no tengamos este preámbulo de noticias, pues no vamos a tener una tendencia clara. Así que los mecanismos de mercado realmente están completamente enrangados. Quiere decir esto que vamos a encontrar grandes curvas, tanto a la alza como a la baja. Y la ideal sería tener una posición en swing trading en los activos que en este momento vamos a observar, ¿vale? Bien, en primera instancia vamos a ver el oro. Vamos a eliminar todos estos rangos y vamos a ver un poco los máximos que ha venido dando. Cabe destacar que en este punto los máximos del precio, como les había dicho, es muy posible que el mercado esté generando ya está descontando el tema del IPC, entonces obviamente eso hace que el instrumento comience a acelerarse con mucha fuerza, ¿no? Entonces, si nosotros nos vamos al gráfico W1, se puede ver claramente la ruptura de otro punto de largo plazo, que era el punto de institucional de los 2280 básicamente. Lo rompió hoy en la mañana en la sesión europea, lo rompió y llegó a los 2368 y después el precio comenzó a rebotar. Justamente ahorita estamos en el rebote. Les había enviado una señal de entrada en compra porque el precio genera un rebote en el micro plazo y lo que intentaría es tratar de tocar otra vez el máximo para otra vez generar un rebote, es decir, una próxima caída. Hoy se esperaría una caída leve en forma de retroceso en este instrumento. Vamos a ver un poquito de las señales de inversión que podrían dar cabida a esta caída. Bueno, primero en el largo plazo, como ustedes saben, es una posición orientativa para ver qué es lo que puede llegar a hacer con el precio. Sabemos que el precio o el nivel del precio se encuentra en máximos históricos, entonces no tiene antecedentes para decirles va a dirigirse a la zona de ruptura anterior, etcétera. El único antecedente que tenemos es la ruptura del fin de semana. La ruptura del fin de semana que se dio el día viernes fue esta de acá, en donde el mercado básicamente rompió su línea de tendencia o su zona de control principal. Si ustedes observan, tenemos este movimiento, ¿no? Aquí debió haber rebotado para que continúe su movimiento institucional bajo estos ritmos, ¿no? Pero el mercado como tal no lo hizo e inmediatamente generó la ruptura el día viernes, continuando con el día domingo. El día lunes hizo un retroceso y el día de hoy hizo un nuevo máximo, hoy en la madrugada, ¿no? Entonces, ¿qué podemos observar de este mecanismo de inversión? Bueno, inicialmente, como estamos en un movimiento enrangado, más bien un movimiento sin noticias, el punto máximo probablemente tenga dos opciones. La primera opción comienza a enrangarse así hasta que salga el IPC y suba o caiga dependiendo de la noticia. Esa sería la primera opción. La segunda opción sería que comience a generar una corrección. Dudo mucho que vaya a la ruptura, ¿sí? Pero sí intente llegar a niveles por acá más o menos, para que ahí comience otra vez a estancarse y suba o caiga. Bien, pues justo en este momento pues nos encontramos en el paradigma de qué es lo que podría llegar a suceder, porque es muy posible de que exista una corrección en el precio. Bueno, primero porque estocástico ya nos está señalando un punto de sobrecompra en el largo plazo, lo que implicaría una venta en este instrumento. Ojo, que esta venta no va a ser una venta a la ruptura, insisto. Podría ser a la ruptura cuando salgan las noticias, ¿ya? Pero como aún no hemos tenido, pues en las noticias del día de mañana, pues el mercado probablemente se quede estancado en estos niveles. Por otro lado, el volumen, si bien es cierto, en los últimos parámetros ha generado una suba en el día de ayer, pero el día de hoy el volumen, a pesar de tener un máximo histórico, no ha generado un nuevo máximo, lo que implicaría que el volumen en esta última vela es decreciente, dando una señal como venta. Y por otro lado, se está cocinando una divergencia en el largo plazo. Como pueden observar, el precio del oro está con un nivel alcista, mientras que en este momento está completamente enrangado. Entonces, tendría una posición de caída. ¿Qué nos faltaría? Básicamente una figura de confirmación de precio, es decir, que el mercado como tal nos confirme con una vela para que el movimiento del precio continúe su bajada.
Si me voy a la gráfica de H4, se puede ver un poco la dificultad de los precios. Como ustedes pueden observar, se encuentra un poco la dificultad de estos precios. La divergencia es cada vez más latente, por decirlo así. Si ustedes se fijan en este rango de divergencia, el precio nos podemos dar cuenta que el precio como tal ha hecho enormes rechazos, ¿sí? Entonces, miren, ¿qué tenemos? Movimiento trabado y aquí un movimiento súper vertical. Ya, eso es normal de las divergencias, es bastante normal ese desempeño dentro de un rango de divergencia. ¿Ok? Entonces, ¿qué podría implicar lógicamente? Que el precio quiera hacer aún sus correcciones, y las correcciones del caso, las quiera desarrollar y estas correcciones como tal puedan dirigirse a la base del corto plazo. ¿Cuál es la base del corto plazo? Esa de aquí. Esa sería la base inicial. Creería que de ese rango no debería romper más. Es una expectativa, no creía que podría romper más realmente en ese caso. Entonces, vamos a ver ahora sí más en el corto plazo. Estocástico también nos está dando un punto de vista de la sobrecompra, lo que implicaría una caída. Hay divergencia. El volumen, como ya les había explicado, tenemos un volumen, en este caso bajista. Ya tenemos un volumen bajista, lo que anticipa caída, caída, caída. Freddy me dice, buenos días con todos. Si sale el IPC positivo, ¿se dispara o al revés? Es decir, si el IPC sale igual o mayor a lo esperado, bueno, eso lo hemos visto el día de ayer. Y en el caso de que el IPC nos salga mayor a lo esperado, ¿sí? Eso implicaría que aún los tipos de interés, si bien es cierto, se deberían bajar, pero aún no es hora de bajarse, en otras palabras. En otras palabras, lo que esperaríamos es que el dólar americano cobre fuerzas, ¿ya? Y ahí sí, cobre tanta fuerza que el mercado genere un desplome, pero descomunal. ¿Ya? ¿Por qué debería ser descomunal? Porque como ya les he especificado con anterioridad, ahorita el precio como tal se encuentra descontando movimientos cada vez llegando a nuevos máximos, ¿no? Bien, ahora ya tenemos las señales en H4, vamos en H1, listo. En H1, o más bien si se puede ver en M30, se puede ver claramente el rechazo en este nivel. Sí, el precio subió al objetivo que les había señalado en la mañana, ¿no? Que básicamente fue en los 23.58, ¿sí? Pero inmediatamente lo rechazó, por eso yo les decía que tengan mucho cuidado en esta inversión, porque se esperaba un fuerte rechazo. ¿Por qué se espera un fuerte rechazo? Por la divergencia que les estoy mencionando en el largo plazo. Entonces, ¿qué podríamos llegar a hacer en este entorno? Bueno, inicialmente podríamos jugar con una especie de scalping, es decir, tomar una postura en este nivel, venderla hasta la base, que sería la base inicial esta. Bien, este creía que sí es un buen nivel para refugiarnos y colocar un stop loss por encima de esta zona de las mechas, ¿ya? Es decir, tratar de colocar un stop loss en 63, máximo 66. Bien, lo ideal sería, como les había mencionado, que este movimiento se encuentra como muy enrangado. Lo ideal sería que apenas mantengamos ganancias, es decir, se genere esta ruptura, tratar de refugiarnos en la operación con un buen stop loss o bajar a proteger la operación con un buen stop loss porque puede suceder lo que pasó el día de ayer, ¿no? No sé si alguien estuvo pendiente en el mercado, pero ayer, por ejemplo, el mercado cayó, subió a máximos primero, después cayó, después hizo divergencia, después subió, después volvió a caer y después volvió a subir. Entonces hizo este juego, ¿no? Entonces es muy probable que suceda algo similar. No digo que igual, pero similar. Es decir, caiga, suba, caiga, suba. Ya, entonces para evitar ese tipo de cosas, pues lo mejor sería en este caso tratar de resguardarnos con máximos históricos en el caso y utilizar volúmenes bajos. Ya, al utilizar volúmenes bajos, pues no tenemos en este caso el mismo riesgo que en otras posiciones. ¿Sí? Ante un movimiento que promete tendencia bajista, pero puede ser o puede estar complicado por lo que les acabo de mencionar, ¿no? Entonces, voy a lanzar una posición con volumen medio en venta en este caso. Bien, entonces la idea es que esto llegue inicialmente a esta mecha, pero sabemos que el mercado puede llegar a ser volátil y tratar de topar nuevamente la mecha para hacer el rechazo. Entonces vamos a dejar por encima de esta mecha y el take profit debe estar justo en esta base. ¿Por qué debe estar en esta base? Porque con esa base, pues básicamente
se terminaría de confirmar la figura de enrangamiento, ¿no? Es decir, esta divergencia se termina de transformar, por decirlo así. Bien, entonces vamos a dejar esta posición, vamos a vigilarla durante la sesión. Ahorita les voy a enviar la zona de compra y la zona de venta, el stop loss y el take profit, ¿no? Entonces déjenme verificar que está 2-1 nada más. Sí, está 3-1 de hecho, la posición. A ver, les voy a enviar esta nueva señal de inversión. Listo. Perfecto. Muy bien. Bien, con eso ya tenemos una aseveración de hacia dónde puede dirigirse el mercado un poco más adelante, ¿no? Bien. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna inquietud hasta este punto, por favor? O sea, no sería necesario esperar que suba un poquito más el precio para ingresar, David. Puede ser. Lo que pasa es que ya hizo un primer rechazo con fuerza, como puede verse. Ya eso con mucha fuerza, intentó romper los 60 y por las mismas se ha desplomado. ¿Ya? Puede generar un segundo rechazo un poquito más elevado, podría ser, pero el riesgo es que también no lo puede hacer. ¿Por qué? Porque ya generó un rechazo como que con un volumen muy elevado en venta. Entonces, eso ya corre riesgo del propio operador. Es decir, si el operador considera en este caso que podría ser un segundo rechazo a este nivel o superior, se puede ejecutar una venta, ¿sí? O en este caso, pues, como es una especie de swing, como ustedes pueden ver, pues lo que yo he hecho básicamente es aprovecharme del rechazo inicial. ¿Para qué? Para que el mercado pues comience a corregir, en este caso de forma lenta, el movimiento de precio. ¿Ya? Entonces, ambas posiciones son válidas, por decirlo así, son muy válidas, se pueden desarrollar, pero el riesgo latente corre en que puede que nunca se te active la posición de superior. ¿Ya? Lo que es un hecho es que el precio sí debería bajar, no debería llegar otra vez a máximos. Bueno, podría llegar a máximo, no digo que no, ya, pero de momento ahorita que estamos en la jornada americana, donde básicamente ustedes ven que el mercado se ha descontado, yo diría que aún está en ritmo de querer seguir descontándose en el precio, ¿sí? Entonces, aquí sí les dejo a buena cuenta propia, puedan desarrollarlo en un punto superior, es decir, topar los 62, 63 en el precio, no habría ningún problema, ¿sí? Pero corren el riesgo de que no se tope esa operación o ese mechazo, porque ya lo hizo. ¿Sí? Entonces, así les dejo a su propia elección. Después de todo, nosotros hemos ingresado en 57 y el mechazo fue en 60, es decir, no tendríamos como que tanta diferencia de precio, ¿ya? Entonces, esa sería básicamente. No sé si hay alguna otra duda, alguna otra inquietud. Ya, muy bien. Ahora, ya tenemos nuestra primera posición en el oro. En este caso, ¿qué tenemos que hacer? Básicamente tratar que el precio rompa este parámetro, como les dije. Lo que necesitamos inicialmente es que el precio no rompa este parámetro. Si no rompe este parámetro, se va a la base y ahí nos tocaría el take profit. Pero de todas formas, como ya les había explicado, está muy volátil el instrumento, es decir, no se mantiene una tendencia clara, sino tiene grandes curvas de compra y de venta. Entonces, yo lo que recomendaría es apenas rompa este nivel, ajusten el stop loss en ganancias. Hay que ajustarle definitivamente en ganancias porque puede que se regrese a máximos y vuelva a caer. Para evitar ese tipo de cosas, mejor resguardamos la operación. Bien, bueno, ahorita la operación, como ustedes están viendo, pues va a estar luchando en este vaivienes de compra y de venta. Va a luchar entre comprar y venderse, comprarse y venderse. Confiamos que la tendencia principal y la divergencia terminen de activarse, entonces vamos a dejar que el mercado devele su posición, ¿ok? Entonces esa sería la primera posición que dejamos ya en el mercado. Vamos a continuar en este caso con el Nasdaq. Me interesa de sobremanera analizar el Nasdaq porque el Nasdaq
en estas 2 últimas semanas ha estado, pero realmente quieto, ¿sí? Realmente quieto la posición del Nasdaq. No, no nos ha dado algunos puntos de vista, pero es importante analizarlo porque, bueno, primero tiene correlación con el S&P 500 y el Dow Jones 30. Y como ustedes muy bien saben, en el S&P 500 y en el Dow Jones 30, el día viernes hay movimientos de noticias clave. Entonces, esos movimientos de noticias clave, lógicamente nos va a dar un apartado de hacia dónde puede dirigirse el mercado. Entonces, vamos a analizarlo todo de forma general, ¿ok? Déjame borrar esto. Bien, entonces, ¿qué es lo que podemos observar? Vamos a eliminar todas las flechas de precio. Bien, vamos a borrar también estas chiquitas de aquí. Entonces, el Nasdaq 100 ha hecho un movimiento en donde el precio ha llegado a un máximo, como ustedes pueden darse cuenta, ¿no? Ha generado un máximo histórico el Nasdaq, pero bueno, cuando generalmente los precios llegan a máximo, como en el oro, por ejemplo, los mercados siempre terminan subiendo, 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 porque no tienen bases anteriores y rompen estructuras anteriores. Ya, esa es la peculiaridad de los máximos históricos. Como no hay una estructura anterior, el precio solo se acelera y sube y sube y sube y sube. ¿Cuál ha sido el problema del Nasdaq? Principalmente el problema del Nasdaq 100 se centra en que el movimiento de precios, si ustedes se pueden dar cuenta, el movimiento de precio está estancado. O sea, se ha quedado realmente quieto el Nasdaq, ¿sí? Y esa incertidumbre, básicamente, hacia dónde se puede ir, realmente es lo que está dominando ahora el periodo de mercado. Entonces, sí hay que tener mucho cuidado en este tipo de posiciones, porque al tener, digamos que muy poca certidumbre de su posición, podría seguir la estructura normal, que es una gran suba, ¿ya? O podría tener una gran caída. La caída va a ser a la zona de control, eso es un hecho, que la caída definitivamente va a ser a la zona de control, pero no sabemos con exactitud a qué rango puede ir, si a la gran suba o a la gran caída. Ahora bien, ¿de qué va a depender? Bueno, siempre ha dependido de las noticias, ¿ya? El instrumento siempre ha dependido del ritmo de noticias que nosotros podamos llegar a tener en el mercado, pero últimamente todas las noticias, si nos fijamos, pues han sido noticias que han dado datos mixtos. Es decir, por un lado se habla del desempleo, de los datos del Producto Interno Bruto, y por otro lado tenemos el discurso. Entonces han sido contrarios. El discurso te dice que sí, que puede ser que muy pronto bajemos los tipos de interés, pero las noticias te dicen lo contrario. Y así. Entonces, eso hace que el Nasdaq de forma particular no genere una apreciación. Ahora, algo que sí creo que va a ser un hecho es que el día viernes que tenemos los datos básicamente de los fondos y los bancos de inversión, vamos a encontrar noticias ya sean positivas o negativas, que van a impulsar al S&P 500. Y el S&P 500, como tiene una correlación con el Nasdaq 100, lógicamente va a impulsar también al Nasdaq, en menor medida, pero va a impulsarlo. Ahora bien, ¿cuál sería el colmo del asunto, por decirlo así? Básicamente en que el Nasdaq, pongámoslo, salgan noticias mixtas, es decir, por un lado, JP Morgan te dé una noticia negativa y Wells Fargo positivo. Entonces, si tenemos noticias mixtas en el sector bancario, ahí sí, en otras palabras, no tendríamos con exactitud un movimiento del mercado a nuestro favor, por decirlo así, y el mercado se seguirá enrangando. Otra posibilidad que puede existir el día de mañana es los datos del IPC. Como es una noticia tan fuerte y básicamente todo el mercado está aguardando los datos del IPC, ¿qué implicaría que el Nasdaq también coja tendencia? Ya sea la corrección de la zona de control, que a mi parecer debería hacerla, ¿sí? O ya sea al impulso de la especulación tratando de romper un máximo. Entonces, todo va a estar muy vigilante a los datos del IPC. En teoría, debería haber una corrección. Ya, de toda esta suba que ustedes están observando, nos debería dar una corrección técnica de precio, en teoría. ¿Por qué digo en teoría? Porque no lo ha hecho, ¿no? Y esto ya venimos trabajando algunos días. Como ustedes pueden ver, tenemos impulso, retroceso. Impulso, que vendría retroceso. Entonces, el retroceso debería ser a la zona de control y en la zona de control, después de captar este retroceso, un nuevo impulso especulativo, pero no lo hemos tenido de momento, ¿ya?
¿Por qué no lo hemos tenido de momento? Porque simplemente el precio se ha estancado. Algunos indicadores como estocástico ya me están dando un punto en el largo plazo de la sobrecompra, lo que lógicamente implicaría que el precio como tal quiera generar un desplome. La divergencia se viene dando, pero está descontando como que de una forma muy débil. Si nosotros nos damos cuenta, mira, aquí tenemos un movimiento a la alza y algo trabado, y aquí un movimiento trabado. Pero si nos percatamos en este eje o en este movimiento, déjenme verlo, el precio como que se ha enrangado, ¿no? Es como que sí ha caído de forma enrangado, y es como que viene descontando también el precio. Entonces, como que la divergencia se activó pero como que muy lentito. Ya, eso no es una buena señal bajista, más bien es una señal alcista. ¿Por qué? Porque el mercado lo que te dice es que ya está descontando ciertos ejes. Ahora, si nos vamos ahora hacia el gráfico más pequeñito, este enrangamiento de acá nos da la perspectiva de que esto es una zona de continuidad. Ya, esto se llama cuña alcista, ¿no? Técnicamente eso es una cuña alcista y la cuña alcista tiene la posibilidad en este caso de continuar un movimiento de tendencia, es decir, que el precio como tal se genere y se dispare. Eso es lo que hace una cuña alcista, ¿sí? ¿Cuál es el problema de la cuña alcista? En el corto plazo, en la gráfica diaria, esto es un movimiento al alza, pero en la gráfica semanal y mensual es un movimiento a la baja. Ya, pues miren aquí señales para que el mercado se desplome. Pues claro, la lógica siempre es tratar de coger las figuras más grandes, pero aquí sí va a depender más que del análisis técnico, en gran medida va a depender del análisis fundamental, ¿sí? Entonces, la previsión, lógicamente, en el Nasdaq es aguardar hasta que marque tendencia. Ahora bien, ¿cuál debe ser la proyección, al menos del Nasdaq en el largo plazo? ¿O qué deberíamos hacer caso en el Nasdaq? La proyección debería ser una proyección más bajista que alcista, ¿ya? Primero, ¿por qué? Si sube la inflación, o más bien si es que el mercado devela cualquier posición de la inflación, lo que nos está diciendo en otras palabras el precio es que debería haber un descanso en el tema de las acciones para que el mercado siga subiendo. La idea es que el tipo de interés baje, ¿no es cierto? Entonces, si la idea es que el tipo de interés baje, significa que necesitamos acciones a precios más baratos para que cojan ese impulso fundamental del tipo de interés y continúen su subida. Entonces, la lógica de un fondo de inversión debería ser desplomar las acciones o tratar que las acciones generen un desplome para que cuando salga la noticia del tipo de interés, apalancarnos de esa noticia y generar una gran suba. Esa sería la lógica. Pero insisto, esa es lógica realmente fundamental. No se ha develado aún su posición, entonces el rango aún, digamos que más probable a mi punto de ver es una posición en venta y que la cuña no sea un patrón de engaño realmente. Es decir, no sea un movimiento al alza, sino sea un movimiento bajista y que intente llegar a este punto. Si topa este nivel, es un hecho de que va a subir. Es un hecho porque la zona de control no ha sido quebrantada en todo lo que va del 2024 y eso sería un buen punto de partida para que nosotros podamos extender una posición con un mercado mucho más elevado. ¿Ok? Bien. Entonces, y en buenas jugadas, hay que guardar en el Nasdaq. Se podría hacer scalping también, al menos con el tema de los datos del IPC. Si ustedes ven, la cuña ha sido muy simétrica, ¿no? Entonces, como ha sido muy simétrica la cuña, se podría jugar con las tendencias, es decir, puntos a la compra, puntos a la venta, ¿ya? Ahora mismo, pues nos encontramos en un punto de enrangamiento, por decirlo así, y este rango o este punto de enrangamiento, pues no nos dice con exactitud, estamos en la mitad. Como estamos en la mitad, pues no hay ninguna posición alcista o bajista. Lo ideal sería que el precio llegue a este nivel, que es el nivel de sobrecompra, para vender o este que llega al nivel de sobreventa para comprar. Ya, esa sería como que la traducción detrás de todo este análisis, ¿no? Pero vuelvo, insisto, va a depender muchísimo, ¿ya? Va a depender mucho de lo que el mercado en este caso quiera apoyar como una figura de inversión clave al momento de desarrollar su postura. En este caso, de momento, yo esperaría que el mercado pues se quede completamente quieto hasta la noticia del día de mañana, o en el caso de que genere una caída,
tratar de hacerlo hasta aquí y tratar de comprar, pero en el corto plazo, ¿sí? No lancen posiciones más allá de la figura de la cuña, porque puede pasar cualquier cosa, ¿sí? Entonces, si queremos aprovecharnos del precio, podemos hacerlo, pero desde esta perspectiva que les acabo de mencionar. Es decir, podemos hacerlo desde una perspectiva donde el precio como tal puede tener movimientos a la suba y a la baja, pero de corto plazo. Es decir, en otras palabras, hacer una especie de scalping en el índice. Ahora bien, ya dependerá de cada operador. Yo en lo personal, a mí no me gusta mucho hacer scalping en los índices porque principalmente es complicado. A veces se mueven muy lentos, como puede verse, ¿no? Como se mueven muy lentos estas posiciones de scalping, pues no suelen ser, a mi parecer, como que muy buenas al momento de operar. Entonces, yo de manera particular prefiero más bien esperar que coja tendencia y tomar toda la tendencia, como antes lo hemos hecho, ¿no? O sea, tomar una tendencia entera del precio sería lo ideal en ese caso. Bien. Ahora. Eso sería referente al Nasdaq. Conjuntamente con eso tenemos la proyección del S&P 500, la proyección del Dow Jones 30, al menos del mercado americano, y de algunos ETFs. Un ETF que seguramente va a crecer o decrecer muchísimo el día viernes va a ser el XLF, que es el ETF de finanzas. Ya, ese sí va a ser el que vaya a coger mayor volatilidad. De ahí, de forma general, dudo mucho que el mercado de otros índices, por ejemplo, el IBEX 35, sé que algunos de ustedes también están atrás del Nikkei. Dudo mucho que se mueva, realmente lo dudo. Bien, entonces, con eso tenemos la postura del Nasdaq 100, como ustedes pueden darse cuenta. No hay entradas en el largo plazo, en el corto, a manera de swing, de scalping, existen entradas, pero las entradas van a estar muy débiles, ¿sí? Hasta la zona de sobrecompra y sobreventa que hemos mencionado con anterioridad. Vamos a Bitcoin. Bitcoin ha dado de qué hablar en este último periodo. Más bien el fin de semana se ha valorado muchísimo el Bitcoin. Ha llegado nuevamente a los $72,000. Vamos a hacer un análisis completo de lo que podría llegar a pasar con el Bitcoin. Bien, entonces, posiciones dentro del precio de Bitcoin. Bueno, a ver, primero vamos a trazar máximos y mínimos para ponernos al corriente en este instrumento. Entonces, este instrumento, ya vimos acerca del halving, entonces ahorita está el mercado como que haciendo correcciones, realmente muy volátil. No nos ha dado algunas posturas de mercado como estamos esperando. Ya, entonces, ha llegado a un máximo histórico el Bitcoin a través del tiempo que fueron los $73,000. Después de los $73,000, el precio de Bitcoin comenzó a tener caídas, ya caídas consecutivas, pero no permanentes. Ya, esto igual ya lo veíamos venir en anteriores clases. Estas caídas consecutivas no permanentes llegaron a topar, aquí está el precio final, los $64,000. ¿Qué implica que el precio llegue a topar los $64,000? Básicamente que el nivel de precio hizo unas correcciones en el mes, ¿ya? Dicha de estas correcciones, porque de alguna forma el Bitcoin está descontando este tema del halving. Todo el mundo sabe que el halving o los halving suelen ser positivos en los precios de los criptos. Entonces comienzan a existir una suerte de enrangamiento, perdón, de subida de precio, a descontar al mercado. Muy parecido a lo que está pasando con el oro. Es decir, el oro comienza a descontar ya los datos del tipo de interés. Entonces llega a máximos, máximos, máximos. Lo mismo pasa en el Bitcoin. El Bitcoin como tal, ya viene un dato fundamental que es un hecho, entonces comienza a descontar dichos datos, ¿ya? Muy parecido. Ahora, después de esto, nos vamos al gráfico W1, ¿bien? En el gráfico W1, déjenme eliminar estas líneas, ya se puede ver aquí con claridad la zona de control, ¿bien? Tenemos una zona de control aquí importante, como ustedes se pueden fijar, una zona de control clave para el precio. Muy bien. ¿Qué es lo que nos dice la zona de control? Básicamente que el mercado tiene una tendencia a la compra que muy relevante o muy fuerte. Ya, dicha tendencia a la compra, que es muy relevante o muy fuerte, se vio estancado en el precio de 73. Eso ya lo habíamos dicho. Y quiere hacer una caída a en este caso, zona de control inferior. La zona de control inferior nunca la llegó a topar, me parece que está en los $61,000. Déjenme verificar eso. Sí, $61,000, pero nunca la topó. Ah, no, perdón, la topó, justo en esta mecha, pero brevemente. Después de eso, el precio se estanca.
Ya, es decir, comienza a generar enrangamientos. Y justo en este momento lo que estamos viviendo es eso, una zona de enrangamiento en el precio de Bitcoin. Entonces, si ustedes se fijan, vamos a poner aquí en estocástico y en todas las zonas, que obviamente estamos viendo esto desde largo plazo. Fíjense, zona máxima, zona mínima. Y justo en la zona máxima, como que tenemos estos niveles en donde nos está dando una tentativa que el precio pueda llegar a estos niveles, y una zona mínima que solo ha topado una sola vez, que fue acá, cuando el precio del Bitcoin se disparó. Es decir, acá prácticamente a inicios del 2023. Bien, con esa zona de compra máxima y mínima, nosotros ya tenemos una idea de lo que podría llegar a pasar con el precio, ¿ya? Bueno, antes del halving, realmente esto es muy complicado, no lo sabemos con exactitud, pero la idea sería que antes del halving, al menos técnicamente hablando, el precio comience a moverse de esta forma, ¿ya? Incluso intente romper algunos puntos mínimos, como los que estamos viendo en pantalla, y después de eso el mercado se dispara. La idea fundamental es que el precio llegue al menos a los $61.000, perdón, a los $100.000, es la idea principal, pero no sabemos con exactitud a dónde va. ¿Por qué? Porque, como les había dicho, cuando estamos en máximos históricos, cuando estamos en máximos principalmente, la figura de los máximos no es una figura que se puede interpretar con mucha, digamos, exactitud, porque no existen datos anteriores. Al no existir datos anteriores como tal, pues nosotros simplemente no tenemos esta postura. Y al no tener esta postura, lógicamente, el mercado como tal también se aprovecha de esa especulación, que no solo nosotros lo tenemos, sino también lo tienen los fondos de inversión, los bancos de inversión, que al final de cuentas son los quienes dominan básicamente el mercado, ¿no? Entonces, esa sería la postura de momento de Bitcoin en el largo plazo. Ahora, vámonos en el corto plazo. Me voy a la gráfica diaria. En el gráfico diaria se puede ver claramente el enrangamiento que les acabo de señalar. Entonces, el enrangamiento, pues, se encuentra en este nivel de zona. Máximos y mínimos. Bien. Este nivel de máximos y mínimos ya genera algunos rechazos. Vamos a contar el nivel de rechazos en el corto plazo que ha tenido el instrumento. A ver, corto plazo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Si somos bien técnicos, debemos tener un punto 6, que el precio llegue a este nivel, hasta acá. Y después de este rechazo, de esta última caída, que sería los 60.000, vendría la noticia del halving y eso impulsaría un nivel descomunal al alza. Ese debería ser lo que deberíamos esperar de este instrumento de momento. Ojo, ¿no? No digo que vaya a suceder, sino de momento es lo que podríamos llegar a esperar. ¿Ok? Ahora, aquí sí, en el caso de que quieran hacer un swing, valdría la pena porque estamos en un máximo histórico, como ya hemos visto. Estamos en un máximo histórico. Y valdría la pena, en este caso, tramitar una venta, colocar una posición aquí, ya por encima del máximo de los 73.000 y uno en los 60.000, en forma de swing, ¿ya? Mañana va a verse muy afectado el tema del Bitcoin, sí, pero medianamente, o sea, no del todo. Se va a ver afectado en gran medida, pero no se va a ver, digamos que visto desde un punto de vista de que va a coger toda la tendencia del instrumento, para nada. Dudo mucho realmente que la coja, ¿sí? Simplemente creo que va a generar una volatilidad de corto plazo y el instrumento pues ahí se va a quedar completamente quietito, ¿ok? Entonces, vamos a lanzar una posición. Aquí la recomendación sí sería tratarlo de hacer, sí, por favor, mucho cuidado con volúmenes bajos. Y aquí ni siquiera volúmenes medios. ¿Por qué? Primero porque vamos a tomar una postura de largo plazo del instrumento, ¿no? Ya, esta estructura de largo plazo del instrumento implica lógicamente que en el caso de que nosotros querramos hacer un scalping, o sea, nos rompa la figura de 73, como ustedes pueden ver, y llegan los 60.000. Entonces, mira, hasta con un volumen medio, esto realmente es fuerte, ¿no? Hasta con volumen medio, esto realmente es fuerte. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que ustedes podemos observar? Bueno, primero la posición 1 a 1 que tiene el precio, ¿ya? Bajo estas mismas zonas. Ahora bien,
¿Que el precio puede sorprender y hacer un máximo a este nivel? Sí, tiene sentido. Bien, pero necesitamos de un gatillo fundamental. Ya, miren, ni el ETF de Bitcoin ha logrado superar los 73.000. Ya, es porque todos estamos esperando el tema del halving, como les había dicho con anterioridad. Entonces, ni Bitcoin lo ha hecho. Entonces, ¿qué necesitamos? Que el precio como tal genere algo, tenga una noticia para que el precio rompa este paradigma. De momento, solo tenemos la estructura técnica. Entonces, como solo tenemos esa estructura técnica, tenemos que mantenernos esta posición en forma de swing e ir recogiendo a la medida que va rompiendo pisos. Por ejemplo, aquí va rompiendo un piso, aquí va rompiendo otro y ese sería el último piso. O sea, a medida que va rompiendo los pisos, lo ideal sería ir recogiendo dicha postura para generar una inversión. Bien, les voy a dar la señal de inversión en este caso para que todos ustedes la tengan, del swing. Ya, muy bien. Entonces, déjenme enviarles esta señal. Ya, muy bien. Entonces, ya tenemos la postura en este caso de nuestra señal de inversión en el tema de Bitcoin. Entonces, ahorita lo que tenemos que ver es qué podría llegar a suceder. Bien, está realmente ahorita quieto el mercado, pero el fin de semana sí se valoró con muchísima fuerza hasta los 72.000. Vamos a ver qué termina de pasar. Bien, entonces, con eso ya tenemos una postura, como ustedes pueden percatarse, del mercado. Ahora nos vamos directamente a al yen japonés y con eso vamos a terminar la sesión del día de hoy. Mañana tenemos que estar bien atentos a la posición del IPC. Como les dije, la recomendación de mañana sería no operar, tratar de no operar el mercado sería lo ideal, ¿sí? Porque va a estar bien manipulado, va a tener movimientos al alza, a la baja todo el tiempo. Entonces vamos a ver qué podrían llegar a pasar. A ver, los datos de Japón, desde la última vez que conversamos antes del curso de criptos, se ha quedado completamente quieto en el punto de vista, como ustedes pueden percatarse, de forma fundamental, perdón, de forma fundamental y técnica. Fundamentalmente hablando, se habla de una intervención en el Central de Japón. Dicha intervención no se ha solicitado, no se ha dado, ¿ya? Y el mercado ha llegado a máximos y está muy parecido al Nasdaq. Si se fijan ustedes, tiene movimientos, como pueden verse, tantos al alza como a la baja, ¿no? Es como que se va enrangando como en el Nasdaq, que te da la perspectiva de que es una figura de continuidad y esto subirá. Y también te va dando una perspectiva donde el precio podría cambiar su tendencia por el institucional. Ya, se debe principalmente a que carece de noticias de momento. Desde la intervención con el tipo de interés en el Banco Central de Japón, en este caso, no hemos tenido alguna posición de mercado favorable. Bien, entonces como no hemos tenido una posición de mercado de momento favorable, el yen ha estado completamente quieto. Ahora, si ustedes ven en la figura de corto plazo, el yen ha venido cayendo, es decir, está generando una valoración el dólar. Ya, esta valoración principalmente se está dando por el tema del IPC del día de mañana. Como les había dicho, hay mucha posibilidad de que mañana el dólar americano suba. Entonces, claro, ese tipo de noticias hace que el mercado como tal genere una apreciación en el dólar. Esto lógicamente hace que el precio del yen se desplome. Sin embargo, no es suficiente para marcar una tendencia. Si vemos la figura de largo plazo, la figura de largo plazo pues se encuentra completamente enrangada. ¿Vale? Entonces, en ese sentido, ¿qué nosotros necesitamos? Básicamente es aguardar la noticia. Mañana va a ser un boom. Mañana el yen no se va a mover por los datos de Japón, sino se va a mover por los datos de Estados Unidos. Entonces, va a ser el boom realmente de lo que podría llegar a suceder con el precio y con el mercado, ¿ok? Entonces, pongan por favor muchísima
digamos que paciencia en este tipo de inversiones, porque pueden generar algunos puntos donde el mercado como tal pueda generar mucha volatilidad. Si puede subir o caer al mismo tiempo. Y vuelvo y repito, de momento el yen ya se ha dejado este rol, por decirlo así, de instrumento o espejo, donde nosotros decíamos, mira, si el yen rompe esta figura de ley, el otro instrumento sube o viceversa. Hemos dejado de momento eso, principalmente porque el mercado como tal está completamente moviéndose por otros fundamentales, ¿ok? Entonces, cuidado con el yen, tenemos una figura de largo plazo, pero va a depender del IPC, ¿bien? Bueno, estimados inversionistas, vamos a quedar hasta aquí con estas dos posiciones que tenemos en el mercado. Y ya saben, dudas, inquietudes, vamos a ver qué podría llegar a pasar con los instrumentos. De momento, pues les agradezco a ustedes por su tiempo y nos encontramos en una próxima ocasión. Un fuerte abrazo.